El problema es cómo conseguir trabajo de mejor calidad, mejor remunerado. Claro. Y para eso ahí hay un problema de productividad. Y la productividad se logra fundamentalmente en base a la educación. Es decir, hay un problema de lograr mejores niveles en la preparación de los jóvenes durante la etapa escolar. Probablemente podría pensarse en hacer los 2 últimos años de colegio con un sesgo técnico, a efectos de que quienes no vayan a la universidad salgan del colegio con un oficio. Como un bachiller. Así es, que salgan con un oficio que les permita acceder a un puesto de trabajo más especializado Claro. que el que puede obtener una persona que no tiene ninguna preparación. Y para aquellos también que no tienen el dinero para poder pagarse unos estudios técnicos, ¿no? Bueno, ese es un problema, a pesar de que, como tú sabes, la educación que imparte el Estado en el Perú es gratuita, de manera que yo pienso que la productividad se logra mediante la educación fundamentalmente. Para los jóvenes, un régimen especial para el primer año o los primeros 2 años, a mí me parecería adecuado. El fomento a las inversiones, no podemos parar este ritmo de inversiones. Hay gente que ya comienza a hablar de la necesidad de parar el ritmo de las inversiones porque el Perú está generando mucho para exportar y eso puede traer consigo la llamada enfermedad holandesa, etcétera. Pero el hecho es que el Perú no puede darse el lujo de parar su proceso de atracción de inversionistas, porque la verdad es que tenemos que avanzar mucho más para darle trabajo a todos los peruanos. Una vez que haya escasez de trabajo, entonces en ese momento las remuneraciones comenzarán a elevarse de manera dramática. Hay que lograr que haya escasez de mano de obra, es decir, hay que lograr que la demanda sea tal que haya escasez de mano de obra. Por eso que hay que tener mucho cuidado con esas medidas que pretenden frenar las inversiones. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque el Perú compite con otros países que están en la misma línea de carrera. Hay que tener medidas, por ejemplo, para que el Perú sea más atractivo que Chile a ojos del inversionista, a efectos de que si va a haber una inversión foránea, esta venga al Perú y no a alguno de nuestros vecinos, porque estamos compitiendo en un mercado que es un solo mercado para captar esos capitales, esas inversiones. Volviendo al ciudadano de pie, ¿cómo podemos hacer para que estas personas, que son las que más necesitan el trabajo, puedan conseguir uno? Bueno, como te digo, yo particularmente pienso que para la gente joven el régimen especial es fundamental. Yo creo que la educación en el mediano plazo para mejorar la productividad del trabajador es fundamental. Yo creo que para hacer crecer la agroindustria en el Perú, lo que está sucediendo en Ica, por ejemplo, se requiere hacer el trasvase del Pampas, sin ninguna duda, traer agua de la vertiente del Pampas a la costa a efectos de poder irrigar más tierras. El nivel freático en Ica, dicho sea de paso, está bajando. En la Pampa de Villacurí antes a 40 metros había agua, hoy día hay que perforar 70 para encontrarla. Esto sucede en otras partes del Perú, hay que hacer varios trasvases, hay que hacer represamientos en las zonas altoandinas, a donde nacen estos ríos. Hay que hacer el trasvase de Yauli, de Yuracmayo, sin ninguna duda, marca 2 para abastecer a Lima de más agua, una ciudad creciente, y todas esas obras públicas obviamente que generan empleo. Yo soy partidario de dotar de infraestructura asfaltada, infraestructura vial asfaltada a todas las capitales serranas del Perú. En este gobierno actual se han hecho algunas obras de infraestructura, pero en materia de infraestructura vial local se ha hecho muy poco. Buenos Aires-Canchaque en Piura, se ha hecho una pequeña carretera de Pedro Ruiz a Chachapoyas, que tiene creo que 12 kilómetros. Se acaba de hacer una también en Amazonas hacia Durán, que sí es una carretera más o menos importante, una carpeta asfáltica, pero para de contar, bueno, y la de Lunahuaná hacia Huancayo, y paramos de contar. Se han hecho algunas, no puedo negar, ¿no? Pero el Perú tiene docenas de capitales provinciales serranas
que no tienen acceso carretero. Claro. Por ejemplo, Chota o Cutervo en Cajamarca. Cutervo necesita 66 kilómetros para llegar a Chiple. Rafael, bueno, Coracora, Puquio, claro. entre Parinacochas y Lucanas, en Ayacucho. En fin, hay decenas de lugares en el Perú que si el Estado se volcase realmente a hacer obra pública, recursos hay. Como dijiste, estamos atravesando una época que no solamente es una buena época para algunas empresas, es una época magnífica para el Estado. Tú sabes que nuestro Estado recauda hoy día el doble de lo que recaudaba hace 5 o 6 años. ¿Qué sucedería en tu familia o en cualquier familia de los televidentes si los ingresos se hubiesen duplicado en los últimos 5 años? ¿Cómo se reflejaría eso en el bienestar familiar? Pues no se refleja en el Estado. Qué raro, ¿qué ha pasado? Se dilapidan los recursos públicos en ministerios, en embajadas inútiles, en burocracia parasitaria. De manera que hay que darle un sesgo al presupuesto para destinar crecientes recursos a la inversión pública en materia de infraestructura y lograr esa integración de la que hablamos. Decimos que queremos integrar al Perú al mundo, integrémonos primero nosotros mismos. Bueno, Rafael, hemos tocado temas muy importantes durante estos 3 segmentos. Vamos a un corte, pero después vamos a conocer un poco más acerca de Rafael Belaúnde y el candidato. ¿A qué suban al poder? ¿A qué? A llenarse los bolsillos. Más corruptos hay acá en este país. El Perú está lleno de corrupción. Se acabó. La corrupción es un vicio que no será tolerado. Esa es mi propuesta. Honestidad y decencia. Rafael Belaúnde te entiende. Rafael Belaúnde, presidente. Este 10 de abril marca la carretera de adelante. Rafael Belaúnde nació en Lima el 27 de agosto de 1947. Estudió geología en la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos. Es hijo del 2 veces presidente constitucional del Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Fue afiliado de Acción Popular por varios años y el 1 de junio del 2004, junto con otros profesionales y destacados compatriotas, formó el Partido Adelante, del cual es candidato presidencial hoy en día. Escuchemos la visión del Perú que llevó a nuestro candidato a comprender su lucha para adecentar la política peruana. ¿Y por qué no? Bueno, ¿qué te puedo comentar? Como habrás visto por la primera fotografía que salió ahí, esa fotografía corresponde al año 56, primera vez que mi padre fue candidato a la presidencia, y ahí estoy leyendo el diario La Prensa, que ya no existe, que daba la noticia del conteo de los votos de aquella elección que finalmente llevó a la presidencia a don Manuel Prado. Luego, esta foto que estás viendo ahora es una foto de una visita al Cañón del Pato. Yo estoy con casco ahí, acompañado de mi hermano mayor, que se llama Fernando como mi padre. Eso fue también por aquel entonces y me imagino que mi afición por los túneles y la corteza terrestre y las rocas proviene desde aquella época. Luego, esa foto corresponde al año 63, cuando mi padre salió electo presidente. Yo tenía más o menos 15 años, algo por el estilo. No sé qué viene después, pues podríamos ver la siguiente imagen. Bueno, ahí estoy con mi padre en la terraza de su departamento acá en San Isidro. Eso es cuando fui candidato al Senado. Yo tuve el gran privilegio allá estoy en la Cámara de Senadores. Yo tuve el gran privilegio de participar en el proceso electoral que postuló la candidatura de Mario Vargas Llosa a la presidencia de la República. Yo fui realmente un fredemista convicto y confeso. Realmente yo pienso que la fusión entre ese mensaje libertario que trajo Vargas Llosa al Perú, tan lúcido, y los postulados del Perú como doctrina, que es el aporte fundamental de mi padre, creo que la fusión de esos dos mensajes son los que nos han inspirado a nosotros a formar adelante. Lo que sucedió es que cuando se formó el Fredemo para las elecciones del año 90, yo me quedé realmente comprometido con esa propuesta y me parece que una vez que mi padre dejó de existir y el liderazgo de Acción Popular pasó a Valentín Paniagua, que era lo que correspondía,
Valentín pues era una gran persona, un hombre muy honorable, en fin, y muy respetable, pero en mi opinión muy equivocado políticamente. Yo creo que era muy anticuado para mi gusto. Entonces, cuando esto sucedió, yo me di cuenta que el espacio que yo pensaba que podía tener en Acción Popular